Hola amigos, la sociedad se rige por dos grandes fuerzas, una fuerza creadora y otra fuerza conservadora. La conservadora sujeta a la creadora para que no nos desmadremos, pero la creadora empuja y arrastra a la conservadora para que evolucionemos. Bien, sé que mucha gente va en contra de lo que voy a decir, de esos árboles que hay en la zona de dominio de la carretera, que son esos 3 metros desde la arista exterior de la explanación para carreteras convencionales y esos 8 metros para autopistas y autovías. Dentro de esas zonas no debería de haber ningún árbol de más de 15 centímetros que tenga el tronco de grosor, más de 15 centímetros medidos a medio metro de altura desde la rasante. Esa es la realidad, no solo jurídica, sino también técnica para la mejora de la seguridad pasiva de nuestras carreteras. Bien, llevo más de 20 años luchando contra esta realidad, contra este atentado contra el derecho a la seguridad de los ciudadanos, ¿no? No solo porque se vulnera una realidad jurídica que la arrastramos desde los años 60, desde primeros de los 60 y finales de los 50, sino porque además de vulnerarse durante más de 50 años esa realidad jurídica, también estamos ante algo que mata, con capacidad de matar. Hay que evolucionar, y hay que evolucionar no solo cumpliendo las leyes que ya están escritas y que llevan décadas ahí puestas, cumpliendo las normas técnicas que ya están escritas y que llevan décadas ahí puestas, sino también evolucionar un poco para pensar que bien, si quitamos un árbol en torno de la vía que es tremendamente peligroso, pongamos 200 en otro punto. Y si ese árbol tiene una representación natural importante, démosle, tanto al árbol como al resto de los ciudadanos, la protección que se merece y que jurídicamente avala nuestro Estado de Derecho. Sé que este discurso es antipopular, pero lo voy a defender como lo llevo defendiendo 20 años. Quiero demostrar que la presencia de un árbol en la zona de dominio público es una belleza escultural y natural, indiscutible, pero que tiene la capacidad de matar. Este trabajo videográfico tiene un objetivo, y es destruir el cortijo. Tiene un objetivo, y es que sea más fácil administrar justicia. Tiene un objetivo, que es que los investigadores entiendan y conozcan otra parcela de la seguridad que muchas veces pasa desapercibida porque a nadie le interesa levantar la alfombra y sacar la mierda que hay debajo para ponerla en el escenario. Me he querido acompañar de esta foto, porque esta foto tiene una historia. En ese accidente estaba yo de servicio. Murió una persona y me he querido acompañar de esa foto y luego os lo cuento. Por lo tanto, vamos a pasar ya directamente al vídeo, que lo vamos a dividir en 5 partes. En la primera parte vamos a hablar del investigador del accidente, en aquello lo relativo a la seguridad activa y pasiva, cómo se debe hacer esa investigación de ese accidente cuando está implicado un árbol, ¿no?, en una salida de vía. En la segunda parte os voy a demostrar que la historia hace décadas que está diciendo que esos árboles ahí están prohibidos y que como mínimo hay que protegerlos. Los que se puedan arrancar se arrancan, se quita el obstáculo, y los que no se protegen. Y si a alguno nos gusta lo que estoy diciendo, por cada árbol que no tenga una característica especial natural por la que debe ser conservado, se plantan 200 o 300 o 10.000 o 20.000 en otro punto. Me da exactamente igual. Soy ecologista y protector de la naturaleza. Pero una cosa es eso y otra cosa es la involución o el modelo conservador que sigue manteniendo su capacidad de matar durante más de 50 años. En la tercera parte voy a dar unas breves explicaciones de campo, yendo a diferentes puntos, algunos puntos donde vais a poder ver la realidad que estamos teniendo en nuestras carreteras, para que sea indiscutible que a fecha actual se está incumpliendo la ley y las normas técnicas, indiscutible. En la cuarta parte, ahí voy a hablar de las herramientas, de la situación actual del marco jurídico. Y en esa situación actual del marco jurídico vamos a hablar de las herramientas principales, como son el Real Decreto 1428/03, el Real Decreto Legislativo 6/2015, como es la norma de plantaciones 7.1 o como es otros aspectos importantes relacionados con la seguridad pasiva, como es la Orden Circular 35/2014. Y por último, en la quinta parte voy a hablar de mi defensa hacia la naturaleza y el medio natural, esa repoblación que hay que hacer de árboles y la conservación del medio natural que es tan necesaria. Pasamos entonces al vídeo.
Bueno, pasado un tiempo donde yo ya había denunciado en la autopista que la concesionaria de la autopista, por mala señalización de obras, la había denunciado porque las señales no tenían las dimensiones adecuadas que tienen que tener para una autopista, la había denunciado por impermeabilidad del vallado de seguridad, la había denunciado por muchas cosas, ¿no? Bueno, pues pasado este tiempo, y después de haber puesto varias denuncias sólidas, coherentes y ajustadas al Estado de Derecho y al ordenamiento jurídico, estando de servicio con el Guardia Civil Crespo, en aquel momento, era un servicio de tarde, habíamos empezado a las 2 de la tarde, éramos la única patrulla que había en el sur de Huesca para vigilar lo que es la autopista AP2, tramo de demarcación del destacamento de Fraga, la Nacional 2 y las comarcales. Recibo la orden del comandante Blanco que me vaya al sector, que me vaya inmediatamente al sector. Yo recibo la orden. Bueno, pues cumplo esa orden, me voy al sector, guardo el vehículo dentro del garaje de la comandancia, me subo al sector y al encontrarme con el comandante Blanco le doy novedades y me dice: pase usted. Y Crespo iba a pasar conmigo y dice: usted no, usted váyase al garaje. Y ahí me quedo solo con el comandante Blanco. Ya digo que después de abandonar toda la línea de servicio éramos la única patrulla para cubrir toda la zona sur de Huesca, que son muchos kilómetros de carreteras. Bueno, pues resulta que lo que quería decirme el comandante Blanco era darme la orden de que no volviera a denunciar la autopista, que fuera la última vez que denunciaba la autopista. Bueno, evidentemente yo le contesté que no iba a cumplir esa orden, que esa orden era contraria a derecho, que efectivamente el ordenamiento jurídico me obliga y me ordena que denuncie el mal estado y conservación de las carreteras y que la autopista, era de una concesionaria, pues tenía la obligación de denunciarlo. El comandante Blanco entró muy cabreado, o sea, estaba muy cabreado en ese momento, se cabreó muchísimo y ya me ordenó que me fuera a línea de servicio. Lo anoté todo en papeleta, quedó todo reflejado en esa orden de servicio, en esa papeleta que llevábamos por aquel entonces los guardias civiles y anotábamos novedades y anotábamos todo. Bueno, pues la novedad, esa de abandonar línea de servicio, dándome la orden de que dejara de denunciar la autopista, etcétera, etcétera, está en la papeleta de servicio de ese día. Y esa es la realidad a la que muchas veces se exponen guardias civiles y policías que quieren luchar por la defensa del derecho a la seguridad de los ciudadanos en materia de seguridad vial. Auténticos cortijos, que luego con el tiempo me enteré que es que ese día venía de comer con personal importante de esa empresa de la autopista. Estos cortijos hay que hacerlos desaparecer. Ya digo que este hombre era el comandante, en aquel entonces era el comandante Blanco, era un comandante que me tenía especial manía. Y yo me llevaba muy bien, porque me protegía y me defendía con el comandante Rodrigo, me llevaba muy bien con el teniente coronel, porque me protegía y me defendía, pero luego cuando el comandante Rodrigo se fue y llegó el comandante Blanco, aquello empezó a ser ya un desastre, ¿no? Y esta es la realidad, y a partir de aquí vamos a hablar ahora de árboles en carretera, pero que sepáis que estamos en un cortijo, continuamos luchando contra los cortijos. Investigación del accidente de tráfico, seguridad activa y pasiva. Mirar, es importante que el investigador tenga en cuenta no solo buscar aquellos factores que puedan concurrir en por qué se ha producido o dar explicación a por qué se ha producido ese siniestro, sino que también es importante que el investigador, dentro de ese leal saber y entender y bajo esos rasgos no solo éticos sino también científicos, sea capaz de determinar qué elementos han podido concurrir en la capacidad lesiva, cuáles son los mecanismos lesionales que se han podido producir en ese siniestro. Porque al final la investigación tiene dos objetivos. Un objetivo es facilitar a la autoridad judicial que pueda pues, administrar justicia, interpretar las normas, y otra parte es generar planes de prevención eficaces. Por lo tanto, la investigación es algo muy serio y cualquier investigador tiene que tener conocimiento de las normas fundamentales asociadas a los tres factores, que son el factor usuario, el factor vehículo y el factor vía. En este momento estamos hablando de la seguridad pasiva, no del vehículo, no de la incorporación de equipos de seguridad del ciudadano, sino que estamos hablando de la seguridad pasiva de nuestras carreteras.
Me he hecho acompañar en esta ocasión de este libro que se publicó en el año 2004, era la primera jornada sobre búsqueda de soluciones al problema de los accidentes de tráfico. Lideraba las jornadas y las organizaba el I3A de la Universidad de Zaragoza y al frente estaba el doctor ingeniero industrial don Juan José Alba López. En este libro, en este trabajo concretamente que hago yo y que presento como Guardia Civil de Tráfico, Juan Carlos Toribio Ramos, Guardia Civil de la Agrupación de Tráfico, Destacamento de Tráfico de Fraga, subsector de Huesca, sector de Aragón. Luego ponía el número de teléfono por si alguien necesitaba más información del Destacamento de Tráfico, que era el 974 47 28 20, y la página web de la Guardia Civil. Bueno, mi introducción a este trabajo, que se titulaba El estado de la vía, una garantía para la seguridad vial y el derecho al usuario, una garantía para la seguridad vial y el derecho al usuario, hacía un pequeño resumen de intro que decía: durante años se viene responsabilizando a la conducta del usuario o conductor de forma sistemática como la causa directa del accidente de tráfico. No obstante, el vehículo y la vía son las otras dos causas que permanecen escondidas en el trasfondo de las estadísticas y que influyen de forma participativa secundaria en el entramado del propio accidente. Punto y seguido. Por lo tanto, de una forma objetiva y clarificadora, esta ponencia pretende exponer, bajo los conceptos de seguridad activa y pasiva de la vía, la importancia y necesidad de su conservación, mantenimiento y construcción en la seguridad del tráfico, constituyéndose en protección garantizadora de los derechos propios de los usuarios. Bueno, aquí hablaba de una serie de cosas, al final el trabajo es verdad que fue extenso, y hay un punto donde cuando hablo de las soluciones propuestas en el punto 5.3, propuestas para un aumento de la seguridad pasiva, además de todas las mencionadas durante el desarrollo de puntos anteriores, se ha tenido a bien incluir otro tipo de acciones positivas en garantía de la seguridad, la seguridad del tráfico de forma pasiva. Y en este punto digo: retirada de elementos lesivos en las zonas de dominio público, retirada de todos aquellos elementos que se puedan constituir como lesivos en zona de dominio público, árboles, instalaciones, etc. Año 2004. Hago una propuesta de soluciones. Esto era, para que tengamos conocimiento histórico, el 26 de marzo del 2004. Me he hecho acompañar también de este informe que emití como Guardia Civil de Tráfico del Destacamento de Tráfico de Fraga con relación al estado de conservación de la EP2. Informe sobre el estado de conservación de la EP2 en el tramo correspondiente a la demarcación del Destacamento de Tráfico de Fraga, que es de la provincia de Huesca, ¿vale? Bueno, aquí hago una introducción, hablo de una serie de cosas, hablo del punto 1 de la responsabilidad en el mantenimiento de la vía para que se tenga claro, hablo del punto 2 de la señalización vertical y altura de implantación. Bueno, había muchas casuísticas de incumplimiento legal en la autopista. Hablo del punto 3, impermeabilidad del vallado. Teníamos atropellos de animales porque el vallado no era impermeable. En el punto 4, protección de estructuras que pudieran constituirse como lesivas y arbolado. Bien, pues en este punto hago una extensa presentación de lo que es el arbolado en la autopista. Y termino diciendo: por todo lo anterior expuesto, se solicita la retirada del arbolado que pueda constituirse en agravante de la lesividad del accidente y protección de todas aquellas estructuras lesivas en atención, forma y principios del propio entorno legal existente y parte del mismo referenciado en el presente apartado, teniendo en cuenta la normativa técnica en vigor. Bien, este informe lo emití el 23 de julio del año 2004. 23 de julio del año 2004, o sea, hace ahora mismo más o menos 19 años. ¿Qué es lo que sucedió? Cuando emití este informe, la autopista empezó a rebozar de barrera metálica de seguridad, tanto en mediana como en el exterior, a rebozar la autopista.
Esto perjudicó los tiempos de reacción y de respuesta en accidentes de tráfico. No el de reacción, pero sí la respuesta definitiva hasta llegar al lugar de los hechos, porque había puntos donde ya no podíamos dar la vuelta por la mediana, etcétera, etcétera. Entonces tardábamos más en llegar a los accidentes de tráfico. Pero también se redujo en mucho la siniestralidad de la autopista, por dos razones fundamentales. Una, porque efectivamente la seguridad pasiva es el cinturón de seguridad, esa barrera metálica de seguridad, era la seguridad pasiva de la carretera, el cinturón de seguridad de la carretera, con esas tres capacidades importantes: absorber, redireccionar y proteger. Pero es que además, al tener un elemento próximo, la sensación de velocidad es mayor y se bajó la velocidad de tránsito por la autopista. A mí me había cabreado bastante esto que tenéis aquí, que eso se produce en el año 2004, este accidente. Era antes de llegar sentido Zaragoza al área de descanso de Candasnos. Y en este accidente el conductor del vehículo pierde el control del vehículo, hace una serie de giros el vehículo hasta que impacta, como estáis viendo, una serie de árboles que están colocados aquí, que no tenían ningún tipo de protección. Me voy a meter en una esquinita de la foto para que podáis ir viéndola. Bien, ya estoy aquí en esta esquinita y en esta esquinita os lo sigo contando. ¿Qué es lo que sucede? Se impacta, como estáis viendo, la deformación estructural del vehículo, se impacta por el lado izquierdo contra uno de los troncos de un árbol, el árbol lo destroza, el vehículo también, el conductor fallece y por la puerta del otro lado yo entro a salvar, a rescatar a la otra persona. La otra persona era su señora, su mujer. Estaba mirando para él estaba destrozado y la mujer miraba para él totalmente bloqueada. Imagino, los psicólogos de esto saben más que yo, por eso ese estrés traumático que se produce en ese momento, ese bloqueo cognitivo y emocional en ese momento que estás totalmente confundido de lo que está sucediendo. Yo lo que hice fue ir a mi vehículo inmediatamente mientras el compañero regulaba el tráfico y con un chaquetón se lo puse por encima al señor, el chaquetón mío de servicio se lo puse por encima al señor, lo cubrí, para romper ese impacto visual. Lo he hecho más veces en los accidentes de tráfico, romper ese impacto visual. Y entonces lo que hice pues fue hablar con la señora, tranquilamente hablar con la señora, valorarla, ver cómo se movía, ver si movía las manos, movía los pies, le iba pidiendo cosas, y ante ese requerimiento fui generando pues ese corte invasivo de esa imagen tan brutal que estaba teniendo de su marido fallecido contra un árbol. Os he dicho que a mí me cabrearon dos cosas, ¿verdad? Esa fue la primera cosa, que si hubiera existido barrera metálica de seguridad en ese punto y hubiera cumplido con la capacidad de absorción, redirección y protección, las consecuencias del accidente hubieran sido muy diferentes. Saco a la señora de allí y me viene mi jefe de unidad y me dice, mientras estoy trabajando, metido en todo el fregado, sacando a la señora de allí, me dice que por qué no llevo la gorra puesta. Estas son cosas que tienen que empezar a salir a la luz. Que por qué no llevo la gorra puesta. No es la primera vez que me pasa, ¿eh? Me ha pasado también escarcelando, metido dentro de un vehículo, salvando a las víctimas del accidente. Me han llegado a preguntar que por qué no llevo la gorra puesta, etcétera, etcétera. Que por qué no llevo la gorra puesta. La prenda de cabeza en la Guardia Civil, que es obligatorio, excepcionalmente te la puedes quitar cuando necesitas quitártela para hacer tu trabajo, ¿vale? Igual que me llené de mierda y de grasa y de todo para poder hacer mi trabajo, el uniforme. Que por qué iba sucio con el uniforme también me lo han dicho después de atender un accidente de tráfico. Esto va para los jefes de la Guardia Civil. Tengan ustedes en cuenta que el operativo está trabajando y lo está dando todo. Dejen ustedes, por lo tanto, de hacer el imbécil, léanse la RAE, que significa a la hora de tratar al operativo en la carretera. ¿De acuerdo? Respétenle, déjenle hacer su trabajo y dejen ustedes de interrumpir y molestar. Efectivamente, mi contestación fue, por favor, ¿se puede quitar del medio y dejarme trabajar? Esa fue mi contestación. Que sí, como estaba en la Guardia Civil, me podían haber abierto un expediente disciplinario, pero yo lo podía haber recurrido y haber solicitado la apertura de uno a él, ¿no? Entonces, en definitiva, cuando trabajamos no hay que ser cobardes, pero había dos razones, una de ellas que podíamos haber salvado una vida
y un dolor enorme de la otra persona y del resto de sus familiares, amigos, etcétera, etcétera. Y otra razón es la idiotez de un jefe de la Guardia Civil haciendo una apreciación y haciéndome una pregunta totalmente fuera de lugar, ¿no? Y ahí lo dejo. Continúo y sigo con este accidente que estáis viendo, pero me cojo un segundo libro. Me acojo un segundo libro donde también presenté un trabajo que se publicó. Esto era en las jornadas del 13 al 15 de abril del 2005, se publicó por la Universidad de Zaragoza. También al frente de estas jornadas estaba uno de los grandes en materia de seguridad vial en España, que se llama don Juan José Alba López, un doctor ingeniero industrial de la Universidad de Zaragoza, amigo personal, pero que además debo deciros que es una persona de un elevado nivel de honor. ¿Y esto qué quiere decir? Esto quiere decir que no hay forma de comprarlo y que pese que el sistema lo ha intentado comprar, no lo ha comprado el sistema. ¿Qué pasa? Que el sistema, cuando ve que no te puede comprar, te ataca, ¿vale? Y eso es lo que le ha sucedido muchas veces a don Juan José, y digo el don bien grande delante, Alba López, que le han atacado porque no la han podido comprar en sucesivas ocasiones. Entre otras cosas le ha atacado el ERAT de la Guardia Civil, entre otras cosas le han atacado un general de la Guardia Civil, el general Ratón, etcétera, etcétera. Determinadas personajes dentro del círculo de la Guardia Civil que en vez de tener humildad y responsabilidad para generar un mejor servicio al ciudadano, entran en ese modelo paranoico de yo soy, entre comillas, y perdonadme los que sois creyentes como yo, Dios, y aquí soy el que sabe todo. Para empezar, cuando veáis un informe de la Guardia Civil que dice que el vehículo circulaba a 121,35 km/h, por ejemplo, que sepáis que ya empieza científicamente mintiendo, ¿vale? Pero bueno, eso es otra historia y ahora estamos hablando de árboles. Y en este trabajo, pues aquí sacaba y explicaba, y entre otras cosas, sacaba la fotografía de este vehículo que os he puesto y de este caso, ¿no? Y explicaba el tema del árbol. Y dice, punto 2.4, el árbol, un pequeño ejemplo del propio incumplimiento legal institucional, entre otros muchos, ¿no? Y estaba hablando, es un trabajo muy extenso, también hizo un trabajo muy extenso en esta ocasión, y que se titulaba Credibilidad de las administraciones públicas frente al problema de la accidentalidad vial, lo tenéis aquí. Y el que lo firmaba era yo, Juan Carlos Toribio Ramos, Guardia Civil, Agrupación de Tráfico, especialista en circulación y tráfico y educación vial, Destacamento de Tráfico de Fraga, subsector de Huesca, sector de Aragón. Y aquí en el pequeño resumen que hacía de este trabajo decía: la ética de la gestión para la prevención de los accidentes de tráfico en las administraciones públicas inicia su andadura presentando una carta de incumplimientos legales y morales que difícilmente pueden constituirse como ejemplo a seguir, provocando una inevitable pérdida de credibilidad del sistema y su conjunto, afectando directa o indirectamente a la seguridad vial. Hablaba de la ética del verbo, de la ética del hecho, hablaba de cómo se tiene que cumplir la ética del hecho y tiene que ir asociada a la ética del verbo. Hablaba en este punto 2.4, el arbolado, un pequeño ejemplo del propio incumplimiento legal de las instituciones públicas, el momento actual, hablaba de la norma de 1963 y aquí tenéis este accidente que os he enseñado. Terminaba concluyendo diciendo: así pues, soy de la opinión que no se debe implantar arbolado en la zona de dominio público, por moral y ley, y si bien el cálculo econométrico para la retirada del existente puede perjudicar las arcas del Tesoro Público, la implantación de sistemas homologados de contención y defensa paliaría la situación y generaría mayor credibilidad en el sistema. Punto y aparte. No obstante, y definitivamente para terminar, los accidentes de tráfico en España suponen todos los años un desgaste económico aproximado de 18.000 millones de euros. Llegando aún más lejos, pensemos que en un momento, o por un momento, ¿qué precio tiene una vida? Y así terminaba este punto concreto, luego hablaba de los puntos negros y tramos de concentración de accidentes, etcétera, etcétera. Esto era el año 2005. Por lo tanto, sigo insistiendo, el investigador de los accidentes de tráfico tiene que tener en cuenta también la seguridad pasiva de la vía. Y si en su informe y atestado ha despreciado la parte de la seguridad pasiva de la vía,
hay una parte que es incompleta, hay una parte que no le vas a contar a la autoridad judicial, aunque la responsabilidad pueda recaer total o parcialmente sobre el estado y conservación de la vía. Lo vas a ocultar, le vas a ocultar para que el juez no pueda determinar quién o quiénes pueden ser responsables total o parcialmente de la pérdida de una vida. Bueno amigos, aquí termina la parte 1 del Desterrado a la Bestia 121 que hablamos de árboles. Para que no se os haga muy largo lo he repartido en dos partes. Esta es la parte 1, aquí termina. Ahora vamos por la parte 2. Si estáis interesados en la parte 2, ahí voy a contar la argumentación histórica y la realidad jurídica, además de poner en el escenario ejemplos y explicarlos en campo cómo son ilegales, ¿no? Y qué se debe hacer para convertir esas situaciones en legales. Bueno, vamos a por la parte 2. ¿Me acompañáis?